Buenas tardes, gracias al organillo por esta oportunidad, en especial a Pilar y a don Antonio, que son los que yo he contactado con ellos, y a todos los que estáis aquí por vuestra presencia. Tengo una buena noticia, y es que hay una nueva economía que es posible, y es una muy buena noticia, porque no es la novedad, sino lo importante es que es una economía que promete la posibilidad de una calidad de vida mejor, de una sociedad más feliz y más unida, más colaboradora. Esto empezó analizando la crisis y viendo cómo los gobiernos cometen graves errores que dejan al descubierto que hay fallos fundamentales en las bases de las teorías económicas. Y analizándolo se ve que el problema surge de que los modelos económicos son mecanicistas, lo cual está justificado porque al ser mecanicistas están analizando causas y las causas son deterministas, con lo cual un modelo determinista permite, aparte de que es más sencillo que otro tipo de modelos, hacer predicciones. Y en economía las predicciones son muy importantes. ¿Qué ocurre? Pues que si bien en física, donde las relaciones causales permiten hacer predicciones con gran calidad, por ejemplo, sabemos que si queremos con un cañón llegar a una distancia y dar a un objetivo, pues podemos calcular con precisión el ángulo de tiro y la dirección con que tiene que tirar el cañón, y a la inversa, si queremos que un cañón dispare a una altura de ángulo y en una dirección, podemos predecir dónde va a dar. Sin embargo, en economía eso no ocurre porque los hechos económicos no son deterministas, porque no se mueven por causas. Los hechos económicos son hechos de seres humanos y los seres humanos actuamos por fines, por objetivos. ¿Qué ocurre? Pues que la economía es una ciencia social, no es una ciencia física. Y por tanto, los modelos mecánicos no la describen adecuadamente. Tienen que ser modelos orgánicos, que son más complejos y que no permiten la facilidad de predecir. Estamos suficientemente acostumbrados a que si se produce una crisis, nadie lo ha predicho. El día anterior no había crisis, el día siguiente hay crisis. Pero luego, a posteriori, todo el mundo opina y razona y justifica el que se haya producido esa crisis. ¿Por qué? Porque efectivamente, a posteriori, sí se puede analizar la historia y sacar conclusiones y hacer una ciencia social, como son la historia, como son la sociología, como es la economía. Pero que tengamos claro que los modelos mecanicistas no son buenos para la economía. ¿Qué ocurre? Pues en principio es que estamos como consecuencia cometiendo errores que son costosos. Y tenemos cantidad de decisiones que se están tomando sin un justificante teórico. Por ejemplo, tenemos un factor importante en economía. ¿Cuál tendría que ser la participación del Estado en la gestión económica? Pues no hay un modelo que se despeje una X y nos diga pues un 12,45% de la actividad económica tiene que estar en manos del Estado. Tenemos que los marxistas dicen que el 100% lo tiene que controlar el Estado, los liberales dicen que el 0%, los monetaristas dicen que hay que hacer intervenciones del Estado a nivel monetario puntuales, los keynesianos dicen que hay que hacer intervenciones contundentes para activar la economía por vías fiscales, y entre medias están los austriacos que dicen que el Estado no debe intervenir, pero debe controlar y actuar, debe de controlar las pesas y medidas, deben controlar las leyes del comercio, deben de controlar, como yo digo, deben de controlar poner el campo de fútbol, hacer el reglamento, poner las porterías, pero incluso ser el árbitro, pero no tocar pelota.
Entonces, ¿cuál debe ser? Pues cuando en ciencia, y la economía es una ciencia, no se tiene una teoría, tenemos el recurso de la experiencia. Y la economía es una ciencia empírica, aunque al ser sociológica, los sociólogos se quejan de que en sociología no pueden experimentar, porque si experimentan cambian las condiciones de la situación y alteran la realidad que quieren estudiar. Y por tanto, aunque es una ciencia empírica, es una ciencia que tiene que observar sin hacer experimentos y ver lo que ha pasado para sacar conclusiones de la realidad. Sin embargo, el mayor experimento que hemos hecho en la humanidad ha sido económico, social, económico. Tan el mayor ha sido que hemos cogido todo el mundo y todo el mundo lo hemos dividido en dos. Y en un continente, en América del Norte, hemos puesto un sistema liberal de libre mercado con Canadá, Estados Unidos y México. Y en otro continente, con China y Rusia, hemos puesto un sistema de economía centralizada marxista. Y hemos cogido Europa entre medias, la hemos partido en dos, y en media Europa hemos puesto economía liberal, de mercado, y en la otra media Europa, economía marxista. Y hemos cogido un país como Alemania y lo hemos partido en dos. Y otros países como Corea, como Vietnam, como Yemen. Y en medio país hemos puesto un sistema y en otro medio otro sistema. Y hemos llegado a partir una ciudad, como Berlín, y en un trozo de la ciudad un sistema y en otro trozo el otro. Y como dicen los ahora tan populares cocineros, vuelta y vuelta hemos cogido países como Chile, como Venezuela, como Nicaragua, y un ratito comunismo y otro ratito sistema liberal. Y hemos dejado pasar 50 años, lo que Ortega diría 2 generaciones, que él llamaba 2 generaciones, una generación son 25 años, ¿no? Y hemos visto a ver qué pasaba. Y hemos podido comprobar empíricamente que el sistema centralizado ha sido ruinoso. Lo estamos viendo ahora en Venezuela, lo estamos viendo en Corea del Norte, y lo hemos visto en esos 50 años donde hemos tenido el mundo dividido en dos. Y que el otro sistema pues ha dado prosperidad, ha dado innovación, ha dado mejor calidad de vida. Sin embargo, siendo esto así, que en los dos extremos está claro que uno es mejor que el otro, pues el sistema liberal tiene problemas, tiene los problemas que conocemos, tiene problemas de que surgen crisis, tiene el problema de que hay personas que en el libre mercado, si no tienen nada que llevar al mercado, pues no pueden participar, y no tienen nada porque o están enfermos, o están viejos, o están lisiados, o son incompetentes, y hay que dar una solución a esas personas y por tanto la sociedad tiene que ocuparse de ellas de alguna forma. El sistema social de asistencia a los parados, a los minusválidos, pues parece que es una solución en ese sentido. Luego, evidentemente, todos los sistemas tienen problemas. Por ejemplo, Keynes, un economista famoso, puntero en la teoría económica, pues llegó a la conclusión de que en la crisis del 29, donde se había restringido la demanda y se había ido reduciendo la actividad económica hasta el punto de ir generando un paro enorme, vio que el problema había estado en la caída de la demanda y pensó que lo que había que hacer para solucionarlo era estimular la demanda. Pero claro, como teníamos crisis, pues los consumidores no podían estimular la demanda. Pero él vio que la demanda tenía 4 componentes. Por un lado estaba efectivamente el consumo, pero también estaba la inversión. Los que compran un taxi para conducirle o una máquina de herramienta están invirtiendo y haciendo gasto para invertir. Y estaba la exportación, todo lo que compran los extranjeros está estimulando el mercado nacional. Y por último estaba el gobierno. Siempre que el gobierno hace gasto, pues está estimulando la economía y aumentando la demanda. Luego Keynes razonó y dijo, bueno, aquí, dado que la demanda está caída, porque no hay dinero en una situación donde hay tanto paro, la inversión está por los suelos,
porque los inversores lo han perdido en bolsa, incluso algunos se ha tirado por la ventana de la oficina y la tenía en un rascacielos. Y la exportación no está en nuestro control, la solución está en el gobierno. Si ha bajado la demanda por las razones que hemos ido viendo, pero el gobierno hace grandes inversiones, entonces estimulará la demanda. Lo mejor de la teoría de Keynes es que el gobierno americano se lo creyó, hizo un plan de inversiones estatales importante y se salió de la crisis del 29. Luego Keynes tomó un prestigio y una notoriedad enorme. ¿Qué ocurrió? Pues que el gobierno no solo gastó para hacer carreteras y puentes y servicios públicos, sino que se metió en una guerra y movilizó soldados y gastó en armamento. Y efectivamente, después de la guerra, Estados Unidos no solo había salido de la crisis, sino que tuvo un desarrollo espectacular. Luego Keynes tuvo un enorme prestigio, ganó un premio Nobel de Economía. Pero al ir a aplicar Keynes en otras circunstancias, por ejemplo en América Latina se intentó y lo que se produjo es una inflación de 2 dígitos. Y aquí, en una crisis anterior a esta última, pues el presidente Zapatero aplicó Keynes y lo que nos trajo fue una losa de deuda enorme. ¿Qué ha fallado? Pues que Keynes lleva implícito las recomendaciones bíblicas del faraón que le da José. José le dice al faraón, en las crisis, en las vacas flacas, el gobierno, el faraón, tiene que gastar, estimular la economía. Pero previamente en las vacas gordas tiene que ahorrar. Cuando los estados sudamericanos, el español o el italiano o el francés, gastan lo que no tienen, lo que hacen es endeudarse. Luego Keynes no se puede aplicar a ciegas, porque tuvo éxito en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, sino que Keynes primero, los estados tienen que hacer caja, hacer reservas cuando las cosas van bien. Si no, no se puede gastar, porque lo que haces es hipotecarte. ¿Por qué fue bien Keynes en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se había firmado el acuerdo de Bretton Woods, que era el nuevo plan económico internacional, donde el dólar asumió la función de moneda de reserva. Con lo cual, los Estados Unidos se comprometieron a pagar una cantidad fija por cualquier onza de oro que le diesen y sustituir al revés, siempre que alguien le entregase dólares por oro. ¿Qué ocurría? Que los dólares los cogían hasta los bancos centrales como si fuesen lingotes como moneda de reserva, lo cual le daba a Estados Unidos una capacidad de endeudamiento a bajo coste enorme. Luego Estados Unidos, que sigue todavía viviendo de eso, se embarga porque tiene un crédito enorme, aunque ya ha renunciado a garantizar que va a comprar los dólares a cambio de oro a tipo fijo. Y ahí funcionó Keynes, pero en otras circunstancias no funciona si previamente no tienes activos. Y tenemos otro problema, los que seáis economistas o habéis visto algo, en la técnica económica, como son tantas las variables y tan complejas y las realimentaciones de que una variable afecta en otra, pues se tiene una técnica de análisis mecanicista que lo llaman el cetibus paribus, un término latinajo, pero lo que quiere decir es que vamos a analizar dos variables asumiendo que el resto de las variables están quietas y por tanto aunque afectasen a estas no van a afectar porque asumimos que están quietas. Por ejemplo, la primera lección de economía de todos los libros de economía, vamos a estudiar la relación entre el precio y la demanda, y si ponemos dos ejes y en vertical el precio y en horizontal la demanda, sabemos que si el precio es enorme, nadie compra. Luego estamos aquí pegaditos al eje que compramos cero. Pero si va bajando el precio, va aumentando la demanda. Y entonces la curva de demanda es así, lo habréis visto en cualquier libro de economía. Y llega a la conclusión de que si el precio es cero, pues la demanda es infinito. Y con esa base está la teoría económica de todo. Pero eso es falso. Porque el cetibus paribus nos está ocultando variables relevantes
que son constantes, pero que afectan la demanda. Por ejemplo, una enorme, importantísima, y es que el ser humano somos finitos. Nos morimos, somos finitos en el tiempo, en el espacio.